Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este podcast que tanto les gusta, donde hablamos de filmes, documentales y fragmentos cinematográficos y lo relacionamos con la psicología del deporte. Hoy vamos a hablar acerca de un documental que ganó el premio Oscar en el año 2019. Este recibe el nombre de Free Solo, el cual sigue la hazaña de el escalador Alex Honnold, quien intenta escalar sin cuerda la enorme pared de El Capital en el Parque Nacional Yosemite. Bueno, el día de hoy me acompañan dos compañeros que saben mucho del tema, con los cuales voy a discutir muchas cosas relacionadas con la psicología del deporte. Mis compañeros son Juan David Emanuel Fuentes y Santiago Espitia. Entonces, vamos a pasar con la primera intervención de mi compañero Santiago. Bueno, para iniciar con este análisis, me gustaría traer a colación una escena en la cual Alex se somete a una resonancia magnética. En esta escena podemos evidenciar que los médicos se quedan atónitos al ver que su amígdala, apenas reacciona ante imágenes que a cualquiera de nosotros nos aterrarían. Desde la psicología deportiva, esto nos explica perfectamente que la ansiedad, rasgo, es una disposición latente y estable en la personalidad para percibir o no el entorno como una amenaza. En este caso, Alex no es que sea valiente en sentido tradicional, es que su umbral de activación es biológicamente más alto. Esto nos enseña que cada deportista tiene su propia zona de óptimo funcionamiento, y que, bueno, lo que para un escalador promedio sería un nivel de ansiedad paralizante, para Harold apenas es el nivel de activación necesario para salir del estado de reposo y empezar a concentrarse. Bueno, un segundo aspecto para revisar, para analizar en el documental se trata cuando ocurre el abandono de la prueba de escalada sin cuerdas de Alex. Este momento es un momento de honestidad brutal en el documental, donde se demuestra en el primer intento de Alex hacer la escalada sin cuerda a mitad del camino. Él decide bajar al principio, no porque físicamente no sea capaz o porque no tenga las habilidades, sino que sencillamente su mente le dice que no puede y no se siente bien. Aquí vemos cómo el estado de la ansiedad eh, es una respuesta emocional frente a la incertidumbre y frente a cosas externas como la presión de hacerlo bien, de no cometer errores y de todo lo que envuelve el día de la prueba. Aquí podemos ver que a muchos deportistas les pasa que días previos a un evento, una prueba, una competición, pueden estar perfectamente bien y se sienten capacitados y confiados, pero al momento de llegar al día, el generar escenarios futuros de cosas que pueden salir mal, un error, una falla o algo en ellos que no salga bien, puede generarles ansiedad, puede generarles rechazo y puede generarles un malestar muy grande capaz de hacerlos bajar de rendimiento o incluso abandonar la prueba del evento donde estén. Donde aquí Alex nos da una lección de maestría al no forzar las situaciones, porque él sabe que su ansiedad cognitiva sube demasiado, se arriesga a afrontar la teoría de la catástrofe, donde un exceso de activación causa un colapso total de rendimiento. Como lo pudimos ver, al momento en que cruza la mitad del camino, se dice a sí mismo que no es capaz y es capaz de respetar ese proceso y no fuerza las cosas, aumentando las probabilidades de cometer un error que le cueste una fractura o incluso la vida. Bueno, además de todo, me gustó, bueno, me fijé en cómo Alex gestiona la sección más técnica del, del capitán, que es el cerro al que tiene que escalar. Em, bueno, lo gestiona practicando ese movimiento de piernas cientos de veces y anotándolo en su diario. Es literalmente transformar esa ansiedad, esos pensamientos de me voy a caer,
voy a dar un paso mal en objetivos técnicos y de proceso. Memoriza cada presión del pulgar, cada rotación de cadera, cada movimiento que requiere hacer y satura su mente con instrucciones biomecánicas concretas. Bloquea las dudas, preocupaciones, porque pues la memoria de trabajo está tan ocupada ejecutando la técnica que no tiene espacio para el miedo. Em, no sé, ese es el mejor ejemplo de cómo el foco en la tarea reduce la ansiedad somática y permite que el cuerpo actúe de una forma automática y precisa. Bueno, y continuando con lo que dice Santiago acerca de nuestro cuerpo actuando de forma automática y precisa, es importante mencionar que a la hora de ver este tipo de documentales, nosotros usualmente olvidamos que detrás de todo esto existe un equipo de filmación. En este caso, Alex admitió que el hecho de saber que sus mismos amigos le estaban grabando añadía una capa de ansiedad interpersonal e inclusive intragrupal. Yo también considero que muchas veces, como lo planteamos alguna vez en clase, el hecho de presenciar o de tener la compañía de algún agente externo mientras realizamos alguna ejecución puede afectar de manera positiva o de manera negativa en el resultado de esta. Y yo creo que de alguna manera los deportistas de alto rendimiento también logran aguantar todo este tipo de presiones, todo este tipo de problemas que o les pueden jugar para bien o les pueden jugar para mal dependiendo del tipo de preparación que ellos tengan. Y esto va muy de la mano con la situación de Alex, ya que en medio de este experimento tan arriesgado existía una constante evaluación social y era básicamente el miedo a que un error propio pudiera traumatizar a quienes nos rodean o el mismo peso de las expectativas ajenas. Digamos que esta es una fuente de estrés externa que es bastante potente y puede disparar la activación hacia niveles que ni siquiera nosotros mismos seamos capaces de controlar. A diferencia de Alex, que como pudimos ver, tuvo que trabajar en su burbuja de concentración, tuvo que aislar todos estos distractores sociales, distractores externos, para que la presión de ser observado no se convirtiera en una especie de interrupción y pudiera fluir de manera táctica y de manera mental. Y yo creo que esta misma fluidez fueron lo que le permitieron a Alex finalmente llegar hasta la cumbre de la montaña. Algo que nos pasó mientras veíamos el documental fue darnos cuenta de que su rostro no se tornó en una euforia descontrolada o no reflejó de pronto una alegría como lo hubiéramos esperado, sino que fue todo lo contrario. Fue una cara y un rostro que reflejaban una calma muy profunda. A diferencia del inicio, como lo mencionaba Nicolás, evidenciamos un estrés negativo debido a la incertidumbre que presenciaba Alex y yo creo que la misma presión que él sentía. Pero en este momento lo que presenciamos fue un estado de estrés positivo. Toda la energía y la activación estaban canalizadas hacia la eficiencia motriz de Alex. Y durante este ascenso final pudimos ver que él logró que ese mismo nivel de activación fuera exactamente el que él necesitaba para mantener pues la precisión milimétrica de cada paso, cada movimiento sin tampoco quemarse mentalmente. Inclusive nos arriesgaríamos a decir que en estos momentos Alex entró en una especie de estado de flujo, donde su funcionamiento pasó a ser automático y donde básicamente toda la técnica y las estrategias que él implementó fluyeron sin hacer algún tipo de esfuerzo consciente. Y sentimos que también para cerrar, esta es la prueba reina de que con un entrenamiento psicológico adecuado, la ansiedad no desaparece, sino que básicamente lo que hace es que se transforma en una especie de herramienta que nos permite lograr todas aquellas cosas que nos parecen humanamente imposibles. Bueno, le damos las gracias a nuestros compañeros por haber participado con nosotros de este análisis de documental Free Solo. Aquí respondemos muchas inquietudes acerca de cómo los deportistas, ya sea de alto riesgo, de alto rendimiento, de formación, pueden llegar a resolver todas sus dudas interiores y cómo llegar a enfrentar el estrés y la ansiedad sabiendo los pasos, las herramientas y
los procedimientos necesarios para convertir esa negatividad en fortaleza, en autoconfianza y autoestima para lograr las cosas. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy con este capítulo. Espero que hayan disfrutado de nuestro relato y nuestro análisis y nos veremos en una próxima ocasión.